Buenas noches, Dios les bendiga. Un tiempo en la palabra de Dios es un tiempo con Dios. Estamos en miércoles 28 de julio del 2021 para compartir la palabra del Señor y vamos a dar tiempo a que los hermanos, las hermanas puedan irse añadiendo a esta transmisión, a este compartimiento del día de hoy. Un tiempo en la palabra de Dios es un tiempo con Dios. 28 de julio del 2021. Claudita, bendiciones y bienvenida a este tiempo con la palabra del Señor. Hoy día vamos a compartir la palabra en el libro de Juan, capítulo 7, versos 37 al 39. Juan capítulo 7, versos 37 al 39. Así que les invito a que vayan a sus Biblias y busquen en el libro de Juan capítulo 7, verso 37 al 39, para compartir la palabra del Señor en un tiempo. En la palabra de Dios es un tiempo con Dios. Dice así la palabra del Señor. En el último día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Acabamos de dar lectura a Juan capítulo 7, verso 37 al 39. Vuelvo a dar lectura para aquellos que han ingresado recién. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. El tema que hoy vamos a compartir es un tema muy importante, de mucha bendición para cada una de nuestras vidas, para entender lo que estaba haciendo Jesús en esta oportunidad en Juan capítulo 7, verso 37 al 39. La primera parte dice: en el último día de la fiesta, está hablando de la fiesta de los tabernáculos. Tenían como celebración también el fin de la recogida de la cosecha, pero se está refiriendo la palabra a esta fiesta de los tabernáculos. El último gran día de la fiesta judía tenía como propósito celebrar una santa convocación. Este último día al que se refiere la palabra es el octavo día. Importante ver un poco qué es lo que pasaba en ese contexto y en esa época. Por eso dice: en el último día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo. La fiesta a la que se estaba refiriendo la palabra del Señor en Juan 7, 37 al 39 es a la fiesta de los tabernáculos, que tenía como celebración también el fin de la recogida de la cosecha. El último gran día de la fiesta judía tenía como propósito celebrar una santa convocación. Este último día al que se refiere la palabra es el octavo día, el último día de la fiesta al que hace referencia Juan 7, 37 al 39. Esta santa convocación de la que habla la palabra del Señor la tenemos ahí escrita en Levítico. Acompáñenme en sus Biblias al libro de Levítico. Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23, verso 35 al 36.
Levítico 23, verso al 35 y 36. Dice: el primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. El verso 36, 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, el octavo día tendréis santa convocación. Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Por eso es que cuando hacemos referencia, la palabra de Dios hace referencia en Juan 7, 37 al 39, en el último día de la fiesta, está haciendo referencia a esto que Levítico nos dice en el verso 35 y 36. El verso 36 de Levítico 23 dice: 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, es fiesta y ningún trabajo de siervos haréis. También, si vamos a la Escritura para entender esta santa convocación, a qué se refería, vamos a ir a Números, capítulo 29. Acompáñenme en el Antiguo Testamento a Números, capítulo 29, verso 35. Dice en el verso 35 del capítulo 29 de Números: el octavo día tendréis solemnidad, ninguna obra de siervos haréis. Este octavo día al que se refiere la palabra de Dios en Juan 7, 37 al 39, el último día de la fiesta, dice la Escritura: Jesús se puso en pie y alzó su voz. Notemos que el verso 35 del capítulo 29 de Números dice que el octavo día tendréis solemnidad. Este octavo día era un día solemne. Y en ese octavo día, justamente en ese día solemne para los judíos, Jesús se puso en pie. Y vamos a ir entendiendo cuál era el propósito para haber hecho esto Jesús. Los 7 días anteriores de la fiesta, los sacerdotes y mucha gente llevaban agua en jarras desde el estanque de Siloé hasta el templo y lo vertían sobre el altar. Llevaban agua y vertían sobre el altar los 7 días anteriores. Los judíos hacían esto como un símbolo, y esto es importante entender, del derramamiento del Espíritu Santo cuando el Mesías viniera. Por eso es tan importante esta declaración de Jesús en Juan 7, 37 al 39. Vuelvo a repetir, los 7 días anteriores al octavo día, a ese día solemne que habla Números 29, 35, los 7 días anteriores de la fiesta, los sacerdotes y mucha gente llevaban agua en jarras desde el estanque de Siloé hasta el templo y lo vertían sobre el altar. Los judíos hacían esto, como les decía, como un símbolo del derramamiento del Espíritu Santo cuando el Mesías, en este caso, viniera. Luego de esta ceremonia, Jesús, como dice la Escritura, en este octavo día, se puso de pie y alzó la voz diciendo. Jesús no hace ni hizo las cosas porque sí, tenía un propósito. Pasaron estos 7 días donde los sacerdotes y mucha gente llevaba en jarras agua y echaban y vertían sobre el altar durante 7 días, y el octavo día, que era el día solemne, luego de todas las ceremonias, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo. Esto es lo que dice Juan 7:37. En el último día de la fiesta, sabemos que era la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie. Y el último día de esta fiesta era el octavo día.
de la fiesta de los tabernáculos, donde los 7 días anteriores los sacerdotes y mucha gente llevaban agua en jarras desde el estanque de Siloé hasta el templo y lo vertían sobre el altar. El 8º día, el día solemne para el pueblo judío, luego de esta ceremonia Jesús se puso de pie y alzó su voz diciendo. Y esto es importante antes de que leamos lo que dijo Jesús. Después de la ceremonia del 8º día y de haber echado el agua de las jarras en el altar, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo. Se puso de pie en medio del templo y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Fue justamente el momento preciso para captar la atención de toda la gente que estaba ahí por la solemnidad que tenía esta fiesta, y lo hizo como el cumplimiento de la palabra de Dios. Ya les dije anteriormente que los judíos hacían esto como un símbolo del derramamiento del Espíritu Santo cuando el Mesías viniera. Por eso Jesús, al cumplimiento del 8º día, se puso de pie, alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús estaba dando cumplimiento en ese momento a lo que los judíos estaban esperando que viniera en el tiempo postrero. Por eso fue un momento solemne, fue un momento preciso para captar la atención de todos los judíos que estaban ahí por la solemnidad que tenía este acto, esta fiesta. Y lo hizo como cumplimiento de lo que la palabra de Dios y los judíos estaban esperando. Estaban esperando como símbolo, echaban ellos las jarras de agua y llevaban agua de Siloé y dejaban el agua, echaban alrededor del altar, pero era como un símbolo del derramamiento del Espíritu Santo cuando el Mesías viniera. Y fíjense cómo Jesús en ese 8º día de solemnidad, después de que los 7 días anteriores se había echado agua en jarras alrededor del altar, se puso de pie. En medio de esa solemnidad con lo que se hacía todo este acto, se puso de pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Fue una declaración contundente, fue una declaración poderosa. Su declaración estaba diciendo: yo soy el que va a hacer el derramamiento del Espíritu. En realidad, él estaba diciendo que él era el Mesías, para señal del pueblo judío. Por eso él se levantó y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Por eso les decía, fue en el momento preciso para captar la atención por la solemnidad que tenía esa fiesta, y lo hizo como cumplimiento. Los judíos realizaban esta práctica para simbolizar, como les compartí hace un momento, el derramamiento futuro del Espíritu Santo con la llegada del Mesías. Y allí estaba Jesús. Allí estaba Jesús en medio de toda esta ceremonia, y alzó su voz y dijo algo muy importante, que marca un antes y un después. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque toda el agua derramada de las jarras los 7 días anteriores en la celebración era agua que era derramada como un símbolo del derramamiento del Espíritu Santo que iba a venir cuando el Mesías llegara. Y por eso es que en el 8º día Jesús se pone de pie, alza la voz y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y allí estaba Jesús alzando la voz y diciendo lo que dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús también, así como en este momento, en el 8º día, alzó su voz
en otras ocasiones muy especiales para decir cosas muy importantes. Él no alzaba la voz para decir cualquier cosa, alzaba la voz para decir cosas que marcaban un antes y un después en la vida del pueblo. Por ejemplo, tenemos como un ejemplo, valga la redundancia, en el libro de Lucas, acompáñenme en sus Biblias, en Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 8, aquí estamos, Lucas capítulo 8, verso 8. Ahí tenemos, doy lectura. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz Jesús: el que tiene oídos, oiga. Estos eran momentos en el que Jesús alzaba la voz cuando hablaba de la parábola del sembrador. El que tiene oídos, oiga. Estamos haciendo referencia a cómo Jesús, en momentos muy importantes en el ministerio, alzó la voz, como en este caso que estamos compartiendo de Juan 7, 37 al 39, se paró y alzó la voz en medio de toda una solemnidad y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Luego también en el libro de Marcos, acompáñenme en sus Biblias, en Marcos capítulo 15, versículos 37 al 38, doy lectura a la palabra: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Ahí también dio una gran voz, y allí Jesús expiró. Y entonces seguidamente el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, un antes y un después, marcando un hecho histórico en la vida del universo, en la historia de la humanidad y en el mismo ministerio de Jesús. Hubo un antes y un después, cuando Jesús alzaba la voz. En Juan, acompáñenme a Juan capítulo 11, Juan capítulo 11, versículo 43. Cuando Jesús estaba en la resurrección de Lázaro, en Juan 11, 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, alzó su voz Jesús y dijo: Lázaro, ven fuera. Son ejemplos en la palabra de Dios donde Jesús alzó su voz en estas ocasiones especiales para decir cosas muy importantes, como en el caso que estamos compartiendo el día de hoy en Juan 7, 37 al 39, cuando la Escritura dice: en el último día de la fiesta. Hemos compartido que ese último día de la fiesta era la fiesta de los tabernáculos. Los 7 días anteriores de la fiesta de los tabernáculos, los sacerdotes y mucha gente llevaban agua en jarras, desde el estanque de Siloé hasta el templo y lo vertían sobre el altar. Y el 8º día era un día solemne, donde Jesús se puso de pie y alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esta voz, este levantarse de Jesús estaba marcando un antes y un después de un cumplimiento que estaba en las Escrituras para el pueblo judío. La afirmación de Jesús tenía que ver con el cumplimiento de todas las ceremonias que se llevaron a cabo. El momento en que Jesús se levantó estaba diciendo: hasta acá se acabaron estas ceremonias. Por eso él dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Eso es lo que él dijo. Él era el verdadero Mesías, que ellos estaban esperando, pero no lo reconocieron. Lo que hizo Jesús en ese momento era por eso pararse en medio del 8º día de esa celebración que era solemne, y dijo algo muy importante que seguramente los dejó a muchos confundidos ahí, porque no reconocieron lo que estaba haciendo Jesús. El hecho de que Jesús se haya parado en medio del templo de tanta solemnidad como lo hacían los judíos y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, fue también un hecho
que puso en peligro la vida de Jesús. Porque para el pueblo judío no fue algo que lo recibieron como bendición. En Juan capítulo 4, por ejemplo, verso 13 al 14, dijo Jesús, haciendo referencia a esto que hemos leído: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua echada en el altar esos 7 días anteriores no quitaba la sed, pero él mismo podía hacerlo. Por eso dijo: vengan a mí y beba. ¿Por qué? Porque él es la fuente. Él es la fuente de vida eterna. Su declaración estaba haciendo notar que estas fiestas eran insuficientes. Estos rituales no llenaban, no podían llenar el vacío que existía en las personas. Su oferta tiene que ver con una gracia inmerecida. Jesús dijo: si alguno tiene sed, ven a mí y beba. Eso es lo que dijo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué dijo él esto? Porque solo él puede calmar la sed. Porque solo él es la fuente. Porque solo él es el alivio a un corazón oprimido, a un corazón desgarrado. Ni las fiestas, ni las religiones, ni estas ceremonias. Solo Cristo es la fuente de la vida. Y este es el mensaje que Jesús nos estaba dejando en ese momento en Juan 7, 37 al 39, cuando se levanta en el 8º día, se para en medio del templo y dice en voz alta: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Eso en el versículo 37. Y aparte de eso, en el verso 38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El verso 39 de Juan 7 dice: esto dijo del Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Pero lo dijo muy claramente. Hoy el hombre comete casi el mismo error. La vida sin Dios es una vida que se va marchitando cada día. La vida sin Dios es una vida que se va volviendo cada vez más vacía conforme pasan los días y conforme pasan los meses y pasan los años. El hombre sin Dios, como el pueblo de Israel, que estaba detrás de Dios, pero que el momento en que Él se hizo visible delante de ellos no lo reconocieron, se fueron marchitando cada día. Lo mismo pasa hoy día con la gente. Lo mismo pasa con la gente que no conoce a Dios, que vive sin Dios, que vive sin esperanza. Se van marchitando cada día. Muchos tratan de llenar ese vacío con deportes, con vacaciones, con mucho trabajo, con drogas, pero el vacío continúa. El hombre trata de llenar su vida con un montón de cosas, de distracciones a su alrededor, pero cuando pasa la distracción, vuelven a encontrarse con su vacío, vuelven a encontrarse con que su vida se está marchitando y están caminando sin sentido. En el fondo, el corazón del hombre sabe que hay un Dios eterno, sabe que hay una vida después de esta vida, sabe, aunque no lo entiende y no sepa explicarlo. En el fondo saben que necesitan de alguien poderoso como es Dios, pero no quieren reconocerlo. No quieren reconocerlo y por eso es que buscan formas de cómo llenar esos huecos y esos vacíos. Unos lo hacen con el deporte. Gente que de pronto la gente empieza a hacer cosas porque el deporte llena su vida. El deporte llena de alguna manera esos huecos y esos vacíos, pero cuando pasa ese tiempo del deporte, otra vez vuelve a encontrarse su vacío.
Las vacaciones, la gente sale y busca vacaciones porque dice allá en esas vacaciones voy a encontrar paz, voy a tener calma en mi vida, voy a estar tranquilo, pero van y no encuentran lo que están buscando. Mucha gente trata de llenar su vida y sus horas con trabajo, y lo que encuentra es justamente marchitar su vida cada día y su vacío continúa. Y por eso les decía, el hombre hoy está cometiendo el mismo pecado del que habla Jeremías en capítulo 2, versículo 13. ¿Qué dice Jeremías en el capítulo 2, versículo 13? Porque dos males ha hecho mi pueblo, se refiere al pueblo de Dios Israel. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Y mucha gente vive así. Prefieren no saber nada de Dios, lo dejan a Dios, no quieren saber de Dios, se mantienen alejados de Dios, lo dejan a un lado a Dios, que es la fuente de agua viva, y de otra manera lo que hace la gente es cavar y hacerse para sí cisterna, un lugar para contener el agua, pero que está rota y que no retiene el agua. Los judíos que escucharon a Jesús fueron al templo en cumplimiento de lo que Dios mandaba, pero muchos no creyeron en Cristo. No lo escucharon. No se dieron cuenta que el momento en que se paró en ese octavo día de solemnidad de esa fiesta en los tabernáculos, Jesús estaba declarando el cumplimiento y la suficiencia de esos sacrificios y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Era una invitación. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Acababan de haber hecho 7 días de caminar y transitar entre el estanque de Siloé y el templo, llevando jarras de agua para ser echadas alrededor del altar, lo que los judíos sabían que simbolizaba el derramamiento del Espíritu cuando el Mesías vendría. Y en el octavo día de la solemnidad, ellos seguían metidos en su tradición, seguían metidos en su ritual, en sus ritos, y no pudieron escuchar cuando Jesús se levantó y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, estaba diciendo claramente Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En realidad lo que estaban haciendo el pueblo judío en este octavo día y durante los 7 días anteriores era justamente la sombra de lo que iba a venir. Estaban esperando el cumplimiento de algo profético para el pueblo judío. Y cuando se paró Jesús en medio del octavo día de esta celebración, no lo reconocieron, no se dieron cuenta de lo que estaba hablando. Y esto dijo Jesús del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, porque todavía no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero eso es lo que estaba hablando Jesús. Hoy día Jesús nos habla a todos y nos está hablando de que no hagamos no haga mucha gente lo que el pueblo de Israel, los judíos, hicieron en este tiempo cuando Él se levantó en el octavo día a declarar quién era. Que no busquemos como dice Jeremías, que lo hagamos a un lado a Dios, que lo dejemos a Él como la fuente del agua viva, y más bien a cambio empecemos a cavar cisternas para nosotros mismos, para conservar un poquito de agua, y además cisternas rotas que no retienen nada. Así es la vida de la gente que no quiere conocer a Cristo, que no quiere recibir a Cristo en su corazón. Hace cisternas para ellos mismos, pero esas cisternas están rotas porque no retienen el agua.
La única agua que es para vida eterna es Cristo mismo. Y esto es lo que está sucediendo en el mundo. La gente hace muchas cosas, se llena de estudios, se llena de muchas cosas para llenar sus vacíos. Por eso hay muchas personas que se les habla de Dios, se les habla del ofrecimiento que el Señor tiene para sus vidas. Vengan a mí y beban. Si tienen sed, vengan a mí y beban. Yo soy la fuente de la vida eterna, nos dice el Señor. Y mucha gente rechaza, se aleja, no quiere saber nada del cristianismo y prefieren cavar para sí cisternas propias, pero rotas, que no retienen el agua. Y por eso es que las cosas que hacen en su vida diaria, las cosas que de pronto tienen que ver con religión, con fiestas, con mucho estudio, con trabajo, con deportes, con vacaciones, etcétera, etcétera, solo llenan un poquito y después se van porque la fuente está rota. Pero el momento en que se encuentran de verdad con el dueño de la fuente de vida, el que tiene sed, venga a mí y beba, y no tendrá sed jamás. Está hablando de esa sed espiritual que hay en lo profundo del corazón del hombre desde que nace. Desde que nacemos, desde que abrimos nuestros ojos, hay una sed profunda espiritual que no podemos ponerle nombre, pero es una sed de Dios. Y que Dios te está ofreciendo en esta noche, aún a ti como creyente que de pronto has dejado de confiar en la fuente eterna que es Dios y que nos lleva a vida eterna y que no tenemos sed jamás, nunca más, y de pronto has preferido hacer tu propia fuente. Y como cristiano estás pensando que irte de vacaciones, hacer esto o hacer aquello, va a llenar la insatisfacción que hay en tu corazón. No, vuelve a Jesús, retorna otra vez a Él y dile: Señor, tú eres la fuente de mi vida y en ti tengo complacencia. Y date cuenta que Él, así como se presentó hace mucho tiempo en medio de los judíos, en medio de esta celebración, y les dijo: basta de estas ceremonias, basta de estos rituales, yo soy el cumplimiento. Lo mismo Dios te dice en este día. Abre tu corazón a aquel que te está diciendo: tienes sed, y esa sed que tienes es una sed espiritual. Ven a mí y bebe. Ven a mí, acércate al Señor, acércate a Jesús, abre tu corazón, entrégate a Él, reconoce tu insuficiencia, reconoce tu carencia, reconoce tu cero de espiritualidad y reconoce que lo necesitas a Él en toda tu vida. Y entonces esa insatisfacción, ese vacío va a ser llenado por Él como fuente de vida eterna. Un tiempo en la palabra de Dios es un tiempo con Dios. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Dios les bendiga ricamente y esperamos que la palabra que hoy hemos compartido ha sido una fuente de revelación para tu vida y para tu corazón. Que el Señor te bendiga y estaremos por este mismo medio en un tiempo en la palabra de Dios. Es un tiempo con Dios. Bendiciones.